Buenas amigos. Hoy me gustaría hablaros de un tema por el que muchas veces muchos de vosotros me habéis escrito, me habéis preguntado y me habéis dicho, Raúl, vale, me gusta esto del whisky, quiero aprender, quiero profundizar, pero ¿por dónde tengo que tirar? ¿Cómo tengo que hacer? Bueno, pues yo os voy a hablar desde mi experiencia de cómo pues, uno pues, entra en el mundo del whisky, cómo se inicia y cómo pues más o menos va buscando las ayudas mediante gente en redes sociales o destilerías o páginas web o lo que sea, las ayudas para poder entrar en este mundo, conocerlo un poquito mejor, ir evolucionando y saber pues lo que es el mundo del whisky y aprender a disfrutarlo. Pero bueno, hay una serie de cosas que a mí el tiempo me ha enseñado que valen la pena y otras que no valen la pena y yo os las voy a comentar de cómo yo he evolucionado en el mundo del whisky. Esto es mi experiencia personal y cada uno puede hacerlo como él quiera, ¿vale? Yo hay cosas que tendría presentes y es que, por ejemplo, no me tiraría a destilerías, a páginas de destilerías, a brand ambassadors de destilerías. Las páginas de las destilerías y los brand ambassadors, en el fondo, es todo comercial. Simplemente te van a vender su producto, te van a decir que su producto es el mejor, que lo hacen de la mejor manera posible, que su producto es maravilloso, y todas te van a decir lo mismo. Así que no te van a ayudar mucho a aprender de whisky, porque visites la página web que visites, la destilería que sea, ellos hacen el mejor producto, lo hacen de la mejor manera y su producto es el más brutal. Y si vais alguna vez a alguna cata de algún brand ambassador, ojito, que son interesantes y hay que ir, ¿eh? Es muy interesante ir a una cata de un brand ambassador y ver cómo se desenvuelve, cómo te ayuda a aprender a catar o a disfrutar de un whisky. Eso yo no lo niego, que esa ayuda es interesante. Pero el brand ambassador en el fondo es un comercial. Entonces no te va a ayudar mucho a crear tu propio camino en el whisky cuando el brand ambasador de Macallan, el brand ambasador de Adler, el brand ambasador de Glenfiddich te va a decir que Glenfiddich es lo mejor, que sus whiskies son los más buenos y que te dejes de hostias que vas Glenfiddich. Tampoco te va a ayudar mucho todo eso. Es un mundo bonito, son cosas que hay que hacer y son muy interesantes, ojito, pero no sirven para iniciar un camino en el mundo del whisky, ¿vale? Cuando ya tengas un criterio tú propio del whisky que te gusta, cómo te gusta, ya has probado varias cosas, entonces ves a ver a Brand Ambassador. Ya no te podrán guiar ellos por un camino que no sea el correcto y habrás elegido tú tu camino. Que esa es la cosa que yo creo que también es interesante cuando uno empieza en el mundo del whisky. Y es que hay que buscar nuestro propio camino. Es decir, tenemos que probar de todo, tenemos que ir poco a poco y descubrir qué es lo que nos gusta o nos deja de gustar. En mi caso, por ejemplo, yo soy un gran aficionado al whisky, soy muy fanático del whisky y a mí me gusta probar de todo. Tengo mis preferencias, tengo los tipos de whisky que me gustan más que otros, pero me gusta probar de todo porque creo que hay que probar de todo para saber, pues eso, cuál es tu camino dentro del mundo del whisky, qué tipo de whisky te va a gustar más, qué tipo de whisky te tira más, qué terminaciones. Y bueno, y que aparte que explorar es algo muy bonito, la verdad. Sobre todo en este mundo que es un mundo muy, muy interesante. Y luego, aparte de que creo que no hay que, cuando uno empieza en esto, no hay que fiarse mucho de las páginas de las destilerías y de los brand ambassadors, también hay que ir con mucho cuidado con la gente como yo. Y cuando digo la gente como yo, me refiero a los que nos sentamos delante de una cámara y bueno, nos atrevemos a deciros qué whisky es bueno, qué whisky es malo, qué whisky tenéis que probar. Yo hay cosas en el mundo del whisky, en particular en el mundo de las redes sociales, de la gente que se dedica a esto, que a mí no me gustan y que considero que no son del todo reales. Es decir, el mundo del whisky es muy esnovista, el mundo del whisky es muy elitista, esto nadie lo va a negar. Y muchas veces cuando tú ves a gente que se sienta delante de una cámara y te dice, te habla de un whisky determinado, parece que si tú no sabes diferenciar 15.000 olores y 15.000 sabores, parece que no te vas a enterar de nada, que no sirve de nada, que no sabes, ¿no? Yo, pues para mí, ciertamente es un poco irreal que una persona se siente delante de una cámara, abra un whisky y en 5 minutos, oliéndolo 2 veces y probándolo una vez, te saque 50 matices y 50 sabores. Eso es algo que en el canal he comentado varias veces. Para mí, pero por como soy yo, por mi calidad como amante del whisky, para mí es un poco irreal. Yo no sé, yo personalmente, y he conocido a gente del mundo del whisky y he bebido whisky con muchos amigos, yo no he conocido a nadie que abra una botella que no ha probado nunca y que en 5 minutos de reloj, rapidísimo, te haya explicado la vida y milagros de la destilería y te haya sacado 40.000 olores y 40.000 sabores. Cuando veáis estas cosas, eh,
No os frustréis, no penséis, hostia, yo no tengo este nivel, yo cómo voy a sacar todo esto, porque eso es un poco irreal en el fondo. O yo personalmente lo veo irreal. Apreciar lo que te ofrece un whisky, oler lo que, sacar esos matices, sacar esos sabores, pues eso requiere un tiempo y requiere sobre todo mucha práctica. Entonces es posible que la persona que está en vuestra pantalla sea una persona con mucha práctica o sea una persona con una preparación previa sobre ese whisky, ¿vale? Que en el fondo no lo está abriendo por primera vez o se ha informado previamente de lo que ofrece ese whisky. En 2 minutos nadie te va a sacar mil matices y mil sabores. No os dejéis deslumbrar por esa gente porque es irreal. Y para llegar a ese nivel, en caso de que haya gente que sea capaz, que no lo dudo, requiere muchos años, mucho whisky y mucho tiempo. Es decir, si vosotros os ponéis a ver gente que habla de whisky y que tiene una capacidad olfativa más grande que la de un perro trufero, no os frustréis, no penséis esto no es para mí, porque todo eso requiere mucho tiempo, requiere mucha práctica, requiere mucha paciencia. Y bueno, y siempre todo esto es un poquito sota, caballo y rey, ya os lo digo. En el momento que uno aprende a apreciar unos olores determinados de cada tipo de whisky, ¿no? Unos olores determinados en los whiskies ahumados, unos olores determinados en los whiskies de Jerez. Hay diferencias, hay matices entre whiskies, pero bueno, pero siempre hay una base en cada tipo de whisky, en cada añejamiento, en cada finalización, que se repite. O sea que tampoco esto es una ciencia exacta, ciertamente hay muchas cosas que se repiten. Entonces, luego hay variaciones, como digo, pero cuando tú hueles un whisky ahumado, el humo, el yodo, en los costeros la salinidad, en los acabados en Jerez, los frutos secos, las notas rancias de vino, las pasas, todo eso se repite, ¿vale? Tampoco hay que ser alquimista para sacar la mayoría de olores. Simplemente hay que tener experiencia, haber reconocido esos olores en varios whiskies del mismo perfil y ya sabes que esos whiskies del mismo perfil lo van a tener. Huir de esa gente que os dice que no tiene experiencia, que no sabe mucho, es que soy muy nuevo, y es que yo no sé nada comparado con grande gente, pero luego cata un whisky y en 2 minutos os saca 50.000 olores y 50.000 sabores. No es lo más real, digámoslo así. Y bueno, y aparte de eso, es catar, chicos, es probar, es beber. Empezar por whiskies sencillos, ¿vale? Whiskies para principiantes, que si vosotros, no creo que me hagáis caso a mí, si busquéis por internet whiskies para principiantes, hay muchos whiskies para principiantes que están ideados para eso, ¿no? Para iniciarse en el mundo de los single malt, en el mundo de los whiskies, con unos matices más sencillos, más reducidos, pero fáciles de llegar a experimentarlos, de llegar a notarlos, de aprender a diferenciarlos y así poco a poco ir evolucionando. Yo entiendo que cuando uno entra en el mundo del whisky, pues a todos, hostia, pues yo quiero un Macallan 18, pues yo quiero un Glenfiddich Grand Cru, 23 años. Es normal que la pasión o las ganas nos lleve a decir, yo quiero probar grandísimos whiskies. Y es lógico, nos ha pasado a todos. Pero si no habéis tenido un camino previo, centrado, en el que habéis empezado a probar desde la base para ir aprendiendo a diferenciar todo, pues como ya he dicho muchas veces, beberéis un Glenfiddich Grand Cru, un 23 años, y será maravilloso, será bueno, porque es un grandísimo whisky. ¿Cómo no va a ser bueno? Pero si no habéis salido un camino previo, pues os perderéis muchas de las cosas que os ofrece ese whisky. Entonces, recomendaciones para iniciarse en el mundo del whisky, hago un pequeño resumen, cosas que hay que tener presente y que creo que hay que hacer así. Hay que huir de las grandes compañías y destilerías y de los brand ambassador. Hay que huir de todo este profesional que hay en el mundo de las redes sociales, que aunque te venda una imagen más juvenil o que él no es lo que ha sido toda la vida, estos que no va de profesional, pero que en cuanto a ver una botella se transforma en esos que van de profesionales, nadie, no te va a ayudar. Es decir, no te va a ayudar una persona que sin una preparación, sin una explicación, te va a sacar 50.000 aromas y 50.000 sabores. Al igual que creo que es irreal y creo que no es necesario cuando una persona que estamos viendo por redes sociales hace una cata de un whisky y nos dice, vamos a catar este Macallan 35 años del que solo hay 100 unidades. ¿A ti de qué te sirve que ese señor te cate ese whisky que no vas a poder verlo en tu vida? Creo que es información visual, no digo que no sea entretenimiento, pero para ti, si tu intención es entrar en el mundo del whisky y evolucionar, creo que es información inútil. No te sirve un whisky que no va a estar nunca a tu alcance, ¿vale? Puede ser bonito de ver, no lo niego, pero como formación, como interacción para nosotros aprender, la verdad es que es nula completamente. Creo que también es un poco estúpido, ¿no? Que se vendan como el whisky para todos, pero luego de cada 10 whiskies que catan, 8 son whiskies de más de 100 euros, de más de 80, o muy difíciles de encontrar, o 6 muy limitadas.
si los que estamos delante de la cámara pretendemos ayudaros a evolucionar, creo que lo normal es que nos centremos en whiskies que puedan estar a vuestro alcance y que sean relativamente sencillos para que podáis vosotros evolucionar también y podáis ir disfrutando e ir aprendiendo en este mundo de whisky. Y bueno, y más o menos esto es inicial, buscar vuestro propio camino. No sigáis a nadie, ni a mí ni a nadie. Buscar vuestro propio camino en el mundo del whisky. Empezar desde la base, empezar poco a poco, huir de grandes marcas, huir de grandes expertos que dan mucho miedo y poco a poco ir probando, ir evolucionando. Y vosotros mismos os daréis cuenta que poco a poco vais aprendiendo y vais evolucionando, vais notando esas notas. El whisky, el primer whisky que catéis, retomarlo al año, apuntaros lo que habéis notado y veréis que si habéis hecho el camino más o menos correcto, al año pues apreciaréis muchas más cosas, veréis vuestra propia evolución. Y para terminar os quiero recomendar dos cuentas, una de TikTok y otra de YouTube, que creo que son personas que hacen la información sencilla, que hacen la información directa, sin grandes aspaviendos, sin grandes florituras, sin presumir de conocimientos que creo que tampoco son necesarios, porque volvemos a lo mismo, si estamos catando un whisky y yo os digo, es que este olor de este whisky viene debido a los taninos, a la lignina y a la hemicelulosa de la barrica. ¿A mí de qué te sirve todo eso? Todo eso no te sirve de nada, es información innecesaria, simplemente es un alarde de conocimiento que creo que no es necesario para alguien que se quiere iniciar en el mundo del whisky, decirle que va a disfrutar ese whisky. Lo vas a marear con datos y con información que no va a ningún sitio. Estas dos cuentas son, una es de TikTok y es @whisky para principiantes, es Nico Meta, creo que es un tío muy bueno que explica las cosas muy bien. En la cajetilla de información os voy a dejar la cuenta. En TikTok, @whisky para principiantes, Nico Meta, creo que vale mucho la pena. Y la otra cuenta que os quiero recomendar es de YouTube. En YouTube hay dos chicos que llevan haciendo esto mucho tiempo, que son los whiskochos. Los whiskochos, la verdad es que son dos amigos que lo hacen muy bien. Son gente que entiende mucho, con mucha capacidad, gente muy profesional, pero a la vez son muy amenos, son muy llanos, explican las cosas también de forma muy sencilla, muy entendibles, y también creo que son una cuenta muy, muy interesante para que le echéis un vistazo en este inicio que queréis hacer en el mundo del whisky. Así que ya sabéis, estos son mis consejos para poder arrancar. Yo no os estoy diciendo que me sigáis a mí, yo soy un tío normal. Si me seguís, pues tampoco está mal, os lo agradeceré. Pero bueno, si tenéis cualquier duda también me escribís y yo, buenamente, dentro de mis posibilidades, os ayudaré en todo lo que sea. Disfrutar del mundo del whisky. El mundo del whisky es maravilloso y el whisky a mí me gusta mucho, como os he dicho, me encanta, me gusta probar de todo, pero ya no os centréis, no os volváis locos por la marca que pone en la botella, por los años que tiene ese whisky. Probar un poquito de todo, empezar con calma, porque una cosa que os voy a decir del whisky, a pesar de que me encanta, a pesar de que me gusta, lo mejor que yo he sacado del mundo del whisky son dos cosas. Una es las tertulias después de comer con los amigos o con la familia, que en ese momento os aseguro que lo que menos importa es el nombre que pone en la botella, y otras son los amigos que he hecho. El whisky es maravilloso, el whisky une, el whisky hace amigos y el whisky es para disfrutarlo. Así que ya sabéis, compartir, salud y whisky, amigos.